Buenas noches con todos, bienvenidos, que Dios les bendiga a todos los que semana a semana siguen este estudio del Evangelio de Juan. El día de hoy vamos a entrar ya al capítulo 13 del Evangelio de Juan y para eso voy a invitarlos a tener una palabra de oración. Padre, ahora es el tiempo en que tu palabra llega a nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo la enseñe, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y seamos guiados por ella en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Por favor, acompáñeme al capítulo 13 del Evangelio de Juan. Antes de entrar a estudiar el capítulo 13 ya directamente, quería mencionarles o mostrarles el diagrama del Evangelio para que más o menos nos demos cuenta de las divisiones cuando estudiamos este Evangelio. Lo que ustedes ven en pantalla es el capítulo 1, nos habla acerca del verbo hecho carne, está hablando de Jesucristo desde la eternidad hasta su encarnación. Capítulo 1 empieza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y ese verbo fue hecho carne en el versículo 14. Entonces en el capítulo 1 se nos habla de Jesucristo desde la eternidad con el Padre hasta que se encarnó con nosotros. A partir del capítulo 2 hasta el capítulo 11, son los 3 años y medio de ministerio que Jesús tuvo aquí en la tierra. Es decir, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11, estamos teniendo más o menos son 10 capítulos que se menciona durante 3 años y medio de ministerio, hasta el capítulo 11. El capítulo 12, que son los preparativos finales, cuando Jesucristo entra ya a Jerusalén preveyendo la Pascua, la semana de la Pascua. Entonces el último capítulo 12 es una semana de duración. Noten ustedes la diferencia en los tiempos. Tenemos capítulo 1 desde la eternidad, del capítulo 2 al capítulo 11, 3 años y medio de tiempo. El capítulo 12, una semana. Y ahora vamos a estudiar desde el capítulo 13 al 17. Son 5 capítulos que cubren 4 horas de la vida de Jesús. Si calculamos que los discípulos se reunieron más o menos entre las 5 o las 6 de la tarde y que Judas llega con los soldados al huerto de Getsemaní más o menos como las 9, 10 de la noche, entonces desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 hay 4 horas de tiempo. Noten ustedes la importancia que Juan le va a dar a estas 4 horas de la vida de Jesús, que básicamente le dedica 5 capítulos completos a solo 4 horas de tiempo en la vida del Mesías. Capítulo 18 y 19 es el arresto, la pasión, crucifixión y muerte, que es prácticamente una noche, empezando a las 9 de la noche y culminando a las 3 de la tarde, cuando Jesús fallece, ¿no? Y luego el capítulo 20 y 21 es la resurrección y las apariciones del Señor, que van a tener una duración de 40 días. El día de hoy empezamos con el capítulo 13. Vamos a estudiar solamente un par de versículos que nos van a servir como introducción. Vamos a leer un pasaje en Lucas, en el capítulo 22, que nos sirve como introducción al capítulo 13 de Juan. Lucas capítulo 22. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua
para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Bueno, es la última semana de la vida de Jesús. Hemos dicho que Jesús tenía que morir en la Pascua. ¿Por qué? La Pascua era una fiesta judía. En esa fiesta judía se sacrificaba un cordero. Se recordaba aquel evento en la época de Moisés, cuando Dios manda la última plaga sobre los egipcios que no dejaban salir al pueblo judío. Y como no lo dejaban salir, entonces Dios manda 10 plagas. La última, la peor de todas, era la muerte de los primogénitos. Pero Dios va a proteger a su pueblo y les dice que cada familia tendrá que sacrificar un cordero, y la sangre de ese cordero deberán untar los dinteles de la puerta de su casa. Y esa sangre del cordero derramada sería la protección para que el ángel de la muerte, cuando llegara y viese la sangre del cordero, se seguiría de lado y en esa casa no moriría ningún primogénito. Es decir, la sangre de un cordero cubriéndonos y protegiéndonos de la ira de Dios, que era un simbolismo, que era una forma de ilustrar lo que Jesucristo va a hacer. Jesucristo va a ser aquel cordero sacrificado cuya sangre nos cubre y nos protege del juicio de Dios. Por eso es que Jesucristo tiene que morir en la fiesta de la Pascua. Justamente en la semana de la Pascua, cuando se sacrificaban los corderos, pues Jesús tiene que fallecer. Pero para esto se prepara entonces una cena, porque se sacrifica el cordero, se utiliza su sangre, pero ¿qué se hace con la carne? La carne se consume, se comía, se preparaban cenas. Esta es la cena de la Pascua que Jesús está celebrando con sus discípulos. Es ese cordero sacrificado que va a ser preparado para ser consumido junto a unos panes sin levadura. Por eso también se le llama el día de los panes sin levadura. Así que esa es la introducción al capítulo 13 de Juan. Entonces Jesús ha mandado a sus discípulos para preparar la cena de la Pascua y envió a Pedro y a Juan y les dijo, ustedes van ahí, al entrar en la ciudad se van a encontrar con un hombre que lleva un cántaro de agua, ustedes lo siguen y cuando lleguen a esa casa le van a decir al padre de familia dónde está el aposento donde el Señor va a celebrar la Pascua con sus discípulos. Y ahora sí, el capítulo 13 entonces nos dice lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y aquí Jesús menciona esta frase que es tan impactante. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Ahora todos tenemos una hora, ¿no? A Jesús, dices, le llegó su hora que había llegado y a todos nosotros tenemos una hora en la que vamos a morir, ¿no es cierto? Ahora, la palabra muerte significa separación. Entonces, cuando tú dices una persona murió, está diciendo que su alma se separó de su cuerpo, en la muerte física. La muerte física, el alma se separa del cuerpo. La muerte espiritual, nuestra alma separada de Dios por la eternidad. Entonces, para muchos la muerte significa el final de todo.
se acabó. ¿No es cierto? Ya, con la muerte se terminó, se acabó. Pero lo que me encanta es que Jesús no dice, ha llegado su hora de morir. Jesús dice, ha llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Qué manera tan preciosa de describir la muerte. Jesús no está diciendo, bueno, llegó el fin, se acabó todo, ya se terminó, como normalmente nosotros entendemos la muerte. Jesús lo define con esta frase tan preciosa: ha llegado la hora para que pase de este mundo al Padre, ¿no? Los que están en el mundo mueren, es verdad, porque mueren sin Cristo, pero los que estamos en Cristo pasamos de este mundo al Padre. ¿Qué tal concepto, verdad? Piensa en un momento. No volvamos a usar esa expresión, ay, se murió, como diciendo, se acabó. Usemos la expresión, mi hermano creyente en Cristo ha pasado de este mundo al Padre. Y como el tema de la muerte es un tema que angustia inclusive a muchos creyentes, y para que a partir de ahora no digamos nunca más vamos a morir, sino que a partir de ahora digamos vamos a pasar de este mundo al Padre, quiero que leamos una serie de versículos que nos hablan de la muerte para que vean ustedes cuál es la perspectiva bíblica sobre este tema, para que vean que la perspectiva bíblica tiene esperanza, es distinta. Vamos a leer detenidamente varios versículos que nos hablan sobre la muerte y espero que Dios nos hable al corazón para que no tengamos más ese miedo que tiene el mundo a cuando llegue la muerte. Por ejemplo, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó Jesús a María frente a la tumba de Lázaro, que estaba muerto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque para nosotros la muerte no es el fin. Para nosotros la muerte es pasar de este mundo al Padre. Otro texto tenemos en Filipenses 1, 21 al 25. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Qué tal perspectiva de la vida de Pablo, no? Pablo menciona que él fue llevado al tercer cielo. El primer cielo es nuestra atmósfera, el segundo cielo es el espacio sideral donde están las estrellas, y el tercer cielo es donde está la presencia de Dios. Pablo dice que estuvo ahí, que fue arrebatado, que estuvo allí y luego regresó. Por eso Pablo no tiene miedo, porque estuvo allí y él dice, ¿sabes qué? Para mí el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Entonces no sé qué escoger porque preferiría morir
estar en la presencia de Dios, pasar de este mundo al Padre ya. Porque yo he estado allá, yo sé lo que eso significa. Es la gloria. Pero bueno, por ustedes me quedo acá un tiempo más. Ese es el concepto que tenía Pablo en su cabeza. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte te puede separar del amor eterno que Dios te tiene. Cuando llegue el momento de la muerte, tú que tienes a Cristo en el corazón, ni siquiera la muerte te va a poder separar del amor de Dios. Cuando tú mueres, en realidad pasas al amor de Dios eterno, a vivir con la presencia del Señor. 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué precioso. Ezequiel 18, 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Acá hay una invitación para todas las personas que aún no se han entregado al Señor. Yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Tú tienes un alma. Tú no somos solamente carne. No solamente somos una materia que tiene cierto tipo de vida. No es así. Somos seres que llevan alma adentro. Y cuando tu cuerpo se deshace, tu alma sigue viviendo. Por eso es que dice acá, no temas al que matan el cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma no la pueden matar. No pueden matar tu alma que es eterna. Segunda de Corintios 5, del 1 al 4. Sabemos que si nuestra morada terrestre, está hablando de nuestro cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Nuestro tabernáculo actual, nuestra pequeña carpa, tabernáculo significa tienda, carpa, portátil, se va deshaciendo, pero tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por último, Apocalipsis 26, que nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Cuánto? 1000 años. Por eso, por todos estos textos bíblicos que acabamos de leer, y les invito a que cuando termine el estudio vuelvan a escuchar esta prédica y apuntar todos estos textos y guardarlos en su Biblia, para que cuando una persona fallece puedan ustedes recordar todo lo que la Biblia menciona, de que la muerte para los hijos de Dios no es el final, es pasar de este mundo al Padre. Pero hay una segunda frase que Jesucristo dice
en el versículo 1. En el versículo 1 Jesucristo dice que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y luego dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué frase más impresionante. Como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Creo que solamente el amor de una madre, de un padre, puede compararse a este tipo de amor. Siempre he dicho que no somos creación para amar, no hemos sido creados para amar, sino para ser amados. El amar no es natural. El querer ser amado, eso sí es natural, ¿no? Inclusive ofrecemos amar a los que nos amen primero. Es decir, nosotros ponemos como condición primero ser amados para luego amar. Y ponemos como condición tanto que si no nos sentimos amados, inmediatamente soltamos nuestra relación y empezamos a buscar otra relación en la cual nos sintamos amados. Porque no hemos nacido para amar, sino para ser amados. Ni siquiera el amor a los padres es natural. ¿Cuántos padres a veces se quejan, ¿no es cierto?, de que, ay, mis hijos no me llaman, no me buscan, no me visitan? Y a veces mi madre me reclamaba, ¿no? Pero tú no me llamas, no me buscas, ¿qué pasa? Y me llamaba la atención. Pero la verdad es que yo amaba a mi madre, sí es verdad, pero faltaba ese amor natural, porque ni siquiera el amor a los padres es natural. Pero hay un amor que sí es natural. Hay un único amor que sí es natural, el amor a los hijos. El amor a los hijos no importa si tus hijos te matan, tú los perdonarías y los defenderías si fuera necesario. El amor a los hijos es tan grande que uno no lo puede comprender. Porque no importa si tus hijos te ofenden, no importa si tus hijos te gritan, el amor de uno está siempre dispuesto a perdonar, a recibir, a proteger a sus hijos. ¿Por qué tenemos ese amor? Porque tenemos la imagen de Dios en el corazón. Esa es la imagen de Dios en el corazón. Por eso, cada vez que pensemos en el amor de Dios, piensa en el amor que tú tienes por tus hijos. Y te vas a dar cuenta cuánto te ama Dios. Porque Dios te ama más de lo que tú amas a tus propios hijos. ¿Cómo tratas tú a tus hijos? ¿Qué estarías dispuesto tú a aceptar, recibir, inclusive de tus hijos? Y verás qué es lo que Dios ha hecho con nosotros desde siempre. Su misericordia, su amor. Qué precioso saber que Dios nos ama. Y este es el amor que Dios nos tiene. Este amor que tiene una madre por sus hijos, que tiene un padre por sus hijos, ese es el amor muchísimo mayor que Dios tiene por nosotros. Y el texto nos dice que Jesucristo los había amado, pero los amó hasta el fin. Ahora, durante todo ese tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos, los amó. Los amó. ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Cómo los amó? Primero, les enseñó el camino al Padre. Segundo, les enseñó la palabra de Dios. Tercero, sembró en ellos el ejemplo de vida que necesitan. Porque Jesús estaba preocupado, y lo mostró en varios textos bíblicos. Él estaba más preocupado por dónde pasarían su eternidad sus discípulos, a qué comerían en la tierra. Y esto tiene que hacernos reflexionar. Porque cuando dice el texto bíblico que Jesús amó a sus discípulos, lo que hizo él fue preocuparse
por la eternidad de sus hijos. Me da tanta pena cuando veo a padres o madres que abandonan la vida eterna de sus hijos y la dejan en manos del mundo. Me da tanta pena, porque piensan que como padres tienen que educarlos para la vida, pero no los educan para la eternidad. Y te voy a decir algo, va a llegar el momento en que todos pasaremos a la eternidad. Y si nosotros somos como padres y amamos a nuestros hijos, deberíamos preocuparnos por su vida espiritual. ¿Por qué? Porque tus hijos también se encontrarán frente al Señor. Y lo que me encanta es que el amor de Cristo por sus discípulos era tan grande que los guió al Señor, que les enseñó la palabra, que cuidó, les dio un ejemplo a seguir. Pero en el capítulo 17 de Juan, dedicó un capítulo completo a orar por ellos, a interceder por los discípulos. Y esto significa amarlos. Amar como Cristo nos amó significa orar, interceder por nuestros hijos en forma ininterrumpida, permanente. Eso también es amar. Pero la mayor muestra de amor que Jesús iba a dar a sus discípulos estaba todavía por ocurrir. La mayor muestra de amor, como dice el texto, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. En 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¡Qué maravilla! Él era Dios, dueño, Señor del universo. El amor que Jesucristo nos tuvo y nos tiene fue tan grande que dice acá, se hizo pobre siendo rico. Para que nosotros, con esa pobreza, con su pobreza, porque Él se encarnó en un cuerpo humano que es nada para el Creador, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Filipenses nos muestra otra manera del amor de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor de Dios estaba aún por mostrarse. Por eso, cuando el texto dice, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin, tiene que ver con esta humillación que Él aceptó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por mí, por mis pecados, por mi salvación. Y lo más grande, fue una encarnación para sacrificio. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se encarnó por amor para morir. Fue encarnación para sacrificio. El resultado del amor de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por amor, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Él no te dio vida porque tú seas bueno. Él no te dio vida porque tú seas perfecto. Él te dio vida a pesar de que estabas manchado en pecado, por amor. Y juntamente con Cristo, dice, nos resucitó. Y espiritualmente, en este momento, ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Por último, esta muestra de amor de Dios debe constreñir nuestro corazón. El texto de 2 Corintios 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando entendemos el amor de Dios, que entendemos que cuánto nos amó Él y lo que lo llevó a sacrificar a su propio Hijo y a morir y aceptar por obediencia ese sacrificio, esos látigos que cayeron sobre su cuerpo. Cuando entendemos lo que Dios hizo por nosotros, ese amor debería constreñir, apretar, estrujar nuestro corazón. ¿Y el resultado cuál sería? Que por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la verdad. El amor de Dios debe estrujar nuestro corazón, apretarlo, para que entendamos que debemos vivir no para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por mí. El versículo 1 es impactante, porque nos enseña dos cosas, ¿no es cierto? La primera es que Jesucristo sabe su hora, pero para Él la muerte no es el final, es pasar de este mundo al Padre. Y la segunda cosa, amó a sus discípulos, los guió, los enseñó, se sacrificó por ellos, porque así como los había amado, los amó hasta el fin. Vamos al versículo 2. Y este es un texto que a mí me llama mucho la atención. En el versículo 2, Juan 13, versículo 2, dice lo siguiente. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Este versículo es impresionante, porque este versículo es una advertencia. Este versículo es una llamada de atención. Me asusta pensar que alguien que estuvo tan cerca del Señor, que vio los milagros del Señor, Judas vio los milagros del Señor. Judas vio a Jesús caminando sobre las aguas. Judas vio cómo Jesús reprendía la tormenta y ésta se calmaba. Judas vio cómo Jesús levantaba muertos, como a Lázaro. Judas vio cómo el Señor sanaba paralíticos, curaba ciegos. Es más, cuando Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2 a predicar, Judas fue. Y ellos regresaron y le dijeron, Señor, hasta los espíritus se nos sujetan. Judas había experimentado de cerca, había visto de cerca, había oído de cerca las cosas de Dios. Y aún así, abrió la puerta al diablo para que se colara en su corazón.
Me aterroriza, hermanos. Me aterroriza pensar que me puede ocurrir a mí también. Me aterroriza pensar que si no cuido de mi fe, que si no pongo el esfuerzo para velar por mi fe, yo pueda terminar de esta manera, que le abra la puerta al diablo y que el diablo pueda meterse en mi corazón para destruirme. ¿Qué seguridad puedo tener? La única seguridad que Jesucristo nos dijo: velad y orad para no caer en tentación. Porque si una persona tan cercana a Cristo abrió la puerta de su corazón y el diablo se metió, ¿qué somos nosotros para decir, no, yo jamás lo haré? ¿Verdad? Y la pregunta que yo me hago entonces es, ¿qué pasó con Judas? ¿Qué fue lo que pasó con Judas? ¿Cómo así Judas llegó a esta situación? ¿Cómo puede el diablo meterse en mi corazón? ¿Cómo puede el diablo engañarme? Y creo que hay tres aspectos que quiero que estudiemos y reflexionemos. El primero de ellos es que debo ser consciente de que el diablo siempre está buscando colarse en mi corazón. El término que se utiliza en primera de Pedro 5:8 no es colarse, sino devorar. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que yo debo ser consciente de eso, de que yo no estoy en tregua, ni el diablo me ha dado tregua. El diablo va a buscar cuál es el camino, cuál es la forma, cuál es la nueva técnica que voy a usar, porque quiero devorármelo, quiero meterme en su corazón. Cuando el diablo se mete en tu corazón, te devora. Él no te va a acompañar ni te va a proveer los deseos de tu carne. No, te devora. Porque lo que el diablo quiere es destruirte. Entonces, en primer lugar, tengo que ser consciente de que el diablo está siempre a mi alrededor buscando devorarme, buscando infiltrarse en mi corazón de alguna manera, utilizando algún pecado o alguna persona, alguna circunstancia, que yo le abra la puerta. Y yo he visto, hermanos, cómo es este proceso. Y ese es el segundo aspecto que quiero mencionar. El segundo aspecto de cómo el diablo se coló en el corazón de Judas. Es un proceso paciente, progresivo, de seducción, usando el engaño como herramienta y el pecado como premio. El pasaje dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Como el diablo engañó a Eva con astucia, Pablo le escribe a los Corintios y dice, tengo miedo, temo que vuestros sentidos sean engañados como la serpiente engañó a Eva, de tal manera que los extravíen de la sincera fidelidad a Cristo. Es un proceso. No es una circunstancia abrupta, no es una circunstancia radical, no es que tú estás yendo por la calle y se te presenta el pecado y tú dices, ya, listo, caigo en el pecado. No es así, porque si Dios está en tu corazón, tú tienes cierto tipo de
temor a Dios, tú tienes cierto tipo de respeto por el Señor. Entonces es un proceso, se necesita un proceso. Y para esos procesos el diablo es paciente. Él no está apurado. Él no está apurado. Él tiene toda la paciencia para ir esperando para que este proceso paciente y progresivo se vaya metiendo en tu corazón, te vaya seduciendo. Poco a poco te va seduciendo, usando el engaño como herramienta y el pecado como premio. He visto vidas destruidas completamente porque empezaron jugando con el diablo. Dijeron, no, no es nada, no pasa nada. No, no estén pensando mal, ¿no es cierto? Y abrieron una pequeñísima puerta. Fue un correo electrónico, fue un email, fue una llamada telefónica, algo tan sencillo. Y el diablo pacientemente esperó. Y entonces ese proceso paciente fue progresivo, fue creciendo poquito a poco, fue seduciendo poquito a poco, fue engañando, diciéndote que el pecado no es pecado, que lo bueno es malo y lo malo es bueno, y al final te ofreció el pecado como premio. Y tú pensaste que no era pecado lo que te estaba ofreciendo. Y entonces el diablo, por haber abierto esa pequeñísima puerta, el diablo se coló en el corazón y arruinó la vida de mucha gente. Lo he visto cómo el diablo se mete en el corazón de la gente y les destruye la vida. He visto cómo un chisme hace que una persona se aleje del Señor. He visto cómo una mala reacción de alguien hizo que esta persona se quedara tan ofendida que no volviera más por la iglesia. He visto cómo un encuentro fortuito con alguna persona terminara en fornicación, en adulterio, en destrucción de su hogar. El diablo, usando un proceso paciente, progresivo, de seducción, usando el engaño como herramienta y el pecado como premio. Pero en tercer lugar, noten lo primero es que el diablo está buscando esta oportunidad. Segundo, ese proceso paciente, progresivo de seducción, el diablo está tratando de desarrollarlo en tu vida. Pero el punto tercero, solo funciona si voluntariamente nos dejamos seducir, abriendo una pequeña ventana y dejando que el diablo se cuele por ella, poco a poco. En mi época decíamos que el diablo meta la cola. Es decir, nada de lo que el diablo puede hacer funciona si tú voluntariamente no te dejas seducir. Si tú no abres la puerta, el diablo no tiene chance. Santiago 1, 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Noten lo siguiente, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Después, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nadie que cayó en pecado tiene derecho a decir o a buscar alguna excusa. Porque si caíste en pecado, es porque quisiste caer, ¿no? Tu propia concupiscencia te atrajo y te sedujo. Y cuando ya estabas seducido, saliste embarazado de la maldad.
Y entonces es lo que pasó con Judas. Judas en algún momento abrió la puerta de su corazón. Creo que en el caso de Judas fue la codicia. Cuando él vio a María derramando ese frasco de perfume de alabastro, ese perfume caro de nardo puro, y entonces y lava los pies del Señor, y Judas se queja, ay, hubieran vendido esto y hubiéramos dado el dinero a los pobres. Quizás por ahí le brotó su corazoncito medio comunista, medio ¿no? Socialista, y entonces, no, los pobres. Y entonces creo que ahí comenzó a abrir la puerta de su corazón. Entonces, en primer punto, el diablo siempre estará buscándote para devorarte. En segundo punto, recuerda que los procesos del diablo no son abruptos, son pacientes, son progresivos, como una araña que construye una tela de araña y se aleja. No se para en medio para que las moscas la vean. No, va y se esconde. Y entonces una mosca pasa por ahí cerca, reconoce la telaraña y dice, no, peligro, me alejo. Vuelve a pasar por ahí y entonces dice, pero no veo a la araña cerca. Y entonces comienza a volar cada vez más cerca, más cerca, más cerca de la telaraña, porque no ve a la araña. Cuando de repente cae en las redes de la telaraña, y entonces la araña sale pacientemente y la devora. Y en tercer lugar, nada de esto funciona si tú voluntariamente no le das pie al diablo. ¿Qué debemos hacer? Vamos a leer algunos textos bíblicos que nos ayuden. En primer lugar, no deis lugar al diablo. Hermanos, hay que ser necio para no entender este versículo. No deis lugar al diablo. Juegas con el pecado y terminas cayendo. Eclesiastés dice que el que juega con piedras, con ellas se corta. El texto es simple. Tú juegas con serpientes y la serpiente te muerde. Entonces, seamos inteligentes, por Dios. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. No juegues con el diablo, pero en la mínima manera, de la mínima forma. ¿Por qué? Porque él no va a soltar la pita. Si él ve que tú agarras la pita por el otro lado, el diablo va a dejar que poco a poco te vayas introduciendo más y más en la seducción del pecado. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿No es cierto? Pero quizás la mejor respuesta para todo esto lo encontramos en la historia de Jesús, cuando Jesús fue tentado en el desierto. Y quiero que analicemos, aparte de estas dos versículos que hemos visto, Efesios 4:27, no deis lugar al diablo, y Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a ver estas tres cosas que Jesús le dijo al diablo en su lucha cuando el diablo lo tentaba. Estamos en Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y miren la respuesta de Jesús. Esta es la primera respuesta
que tiene que hacernos reflexionar. ¿Cómo impedir que el diablo se meta en el corazón? Miren la respuesta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Alimentarte de la palabra de Dios cierra la puerta de tu corazón al diablo. Alimentarte de la palabra de Dios en forma permanente, responsable, disciplinado, alimentarte de la palabra de Dios. Siguiente respuesta. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si quieres cerrarle al diablo toda puerta y toda ventana de acceso a tu vida, empieza a tener una vida de adoración. Cada mañana levantarte, adorar a Dios, a la hora de acostarte, adorar a Dios y servir a Dios. Eso cierra la puerta de tu corazón al diablo. Y por último, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. No te metas en el pecado y luego le pidas a Dios que te saque. No juegues con el pecado y luego le pides a Dios que te proteja. No tentarás al Señor tu Dios. Creo que son 5 consejos para impedir que el diablo se cuele en nuestro corazón. No deis lugar al diablo. Someteos a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y no tentarás al Señor tu Dios. 5 consejos para que nosotros no caigamos como Judas cayó. Y recordemos que Judas no era un ser lejano, era alguien muy cercano a Cristo. Por eso, el que cree estar firme, mire que no caiga. Protege tu fe de los ataques y la seducción del diablo. Señor, gracias por esta noche y por este estudio. Ten misericordia de nosotros. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Lleva tu palabra y úsala para tu gloria. Llévate tú toda la gloria por la exposición de esta palabra. O sea, gracias, Padre. Bendito seas. Bendice a cada uno de los oyentes. Permite que tu palabra edifique nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga.